Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva sesión en el Festival Off de Madrid Design Festival. Os convocamos hoy a una jornada en la que hemos llamado Diseñando el futuro con madera sostenible, donde hablaremos de la construcción con madera con origen responsable, con origen en bosques gestionados de manera sostenible, y todas las aplicaciones y todos los usos de esa madera para la arquitectura e interiorismo. También contamos con un panel de lujo. Mil gracias a los panelistas. Os quiero dar también la bienvenida, perdonad, a los que estáis también siguiéndonos en streaming. Estaremos de 10 a 12 aquí en esta sala, en el Instituto Libre de Enseñanza en Madrid, que acoge nuestra sesión hoy. El panel que tenemos, los ponentes con los que contamos hoy, voy a empezar por mi derecha, con Nazaret Gutiérrez, que es fundadora y directora de NASA A&O. Tengo a Pablo Bustamante, que es jefe del Departamento de Madera, Mueble y Corcho del Instituto Virgen de la Paloma. Tenemos a Guillermo Santos, bienvenidos a todos, arquitecto senior de Abaton y Passive House Designer. Y tenemos a Nuria Moliner, como dicen los ingleses, last but not least, pero no por lo menos importante, nuestra última ponente, que es arquitecta, comunicadora y creadora audiovisual. Es el panel que componemos. Yo haré de moderadora, soy Ana Belén Noriega, la directora general de PFC España. Así que sin más, voy a empezar, os voy a contar quiénes somos nosotros, quiénes somos PEF. Nosotros llevamos trabajando, tengo aquí mis diapositivas. Os quiero contar, nosotros vamos al origen, nosotros hablamos del origen, del bosque, cómo ven los ciudadanos, cómo ven el bosque los ciudadanos. Los ciudadanos lo ven como recreo, como sumideros de CO2, como sitio de donde nos viene el agua limpia, la biodiversidad, protección de esos suelos, es lo que los bosques nos ayudan a tener, no tener esas avalanchas de barro cuando llueve muchísimo, pero también empleo de las personas que están en esos entornos rurales. También tenemos productos que vienen del bosque y que pueden hacer que nuestra vida sea más llevadera en estas sociedades, sobre todo urbanizadas y urbanitas. Esos productos que vienen del bosque nos acercan a la naturaleza, retornan a nuestro origen. ¿Qué queremos? Que tener bosques bien gestionados para nosotros que estamos aquí, para las generaciones futuras. Por lo tanto, nosotros queremos que haya más bosques mejor cuidados, con un uso más sostenible, más responsable, pero con un uso. El uso compatible con los habitantes de este bosque y compatible con las necesidades de las poblaciones que están en esos entornos de esos bosques. ¿Qué queremos? ¿Qué pretendemos cuando hablamos de estos productos de madera, de estos bosques bien gestionados? Queremos iniciar ese camino a la descarbonización. Sabéis que necesitamos bajar nuestra huella de carbono. En el diálogo de la transición ecológica, la descarbonización es uno de los principales elementos. Necesitamos que eso vayamos avanzando en ese camino como sociedad. Cuando buscamos cuáles son las principales causas del carbono que estamos liberando a la atmósfera, nos encontramos con que el 18% se debe a la deforestación. Luego tenemos otros sectores como la agricultura, la energía, la industria, el transporte, etcétera, etcétera, que contribuyen. Pero deforestación, ¿por qué? Deforestación porque se cortan árboles para usar, o deforestación porque, por ejemplo, avanza la frontera agrícola para plantar cultivos que son más beneficiosos económicamente para las poblaciones, como la soja, como el aceite de palma, que ahora mismo hay un reglamento en la Unión Europea que ya se ha dado cuenta. La Unión Europea al principio hizo un reglamento que dijo no entra madera que no sea de origen legal a nuestras fronteras, pero ahora se ha dado cuenta que no solo es la madera, es que hay que vigilar otros sectores. ¿Y qué sectores está vigilando ahora con un nuevo reglamento? El aceite de palma, el ganado, la soja, el cacao, entre otros. ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado, el caucho. Gracias. El caucho, por ejemplo, que son materias primas
Nuestros coches llevan ruedas, todas las ruedas, casi todas, son de caucho natural. Imaginaos si hace falta materia prima para este tipo de cosas. Bueno, pues si cambiamos bosques naturales por plantaciones de caucho, por ejemplo, pues estamos haciendo un cambio extraño en la naturaleza, en esos entornos. Entonces hay que hacer una buena distribución del territorio y hacer esos usos adecuados del territorio. Y siempre un bosque, si no da un retorno a las poblaciones del entorno, si no da un retorno económico y es una manera de vida, pues va a pasar que al final ese bosque va a desaparecer, van a empezar a abrir y van a empezar a entrar y a quitar ese bosque para cambiarlo a otros usos. Se dice que la industria de la construcción y el entorno construido son responsables del 40% de las emisiones de carbono a nivel global. Esto no son nuestros datos, son datos de Naciones Unidas, del programa de UNEP, del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Y este es su informe del año 2020. El uso de madera maciza industrializada, por ejemplo, como os pongo un ejemplo, hay otros muchos usos de madera, pero la industrializada de edificación contribuye a una transformación que es necesaria para descarbonizar esos entornos. Tenemos muchas veces esa construcción off-site, ¿no? Que se puede hacer fuera, que se puede hacer en el entorno, se puede colocar, impactas menos en el entorno, en la ciudad, es una construcción que puede ayudar muchísimo a liberar esas emisiones de carbono y también de per se con el material que estamos utilizando. Y además sustituye otros materiales con mayor impacto ambiental. Si cambiamos una tonelada, un metro cúbico de concrete, que es gracias, hormigón, gracias. Un metro cúbico de hormigón, lo cambiamos por un metro cúbico de madera en construcción, esa madera lleva almacenada 1 tonelada de CO2 dentro. Pero además, si tuviéramos en cuenta el efecto sustitutivo de no usar ese metro cúbico, tenemos 2 toneladas de CO2, que estamos una evitada y una la que está almacenada en esa madera. ¿De acuerdo? Porque la madera son trocitos de carbono, está hecha a base de trocitos de carbono, lo que compone las moléculas que componen nuestra madera, la madera. Según un estudio comparativo de emisiones de carbono de la madera frente a otros materiales, en proyectos de vivienda colectiva, por ejemplo, en espacios urbanos, encontramos que la estructura es responsable del 34% de las emisiones del edificio. Entonces, si cambiamos por otro tipo de modelos, con modelos de cálculo, como por ejemplo el One Click LCA, que reemplaza el material estructural de madera por hormigón y acero, se demuestra cómo las emisiones son superiores. Si cambiamos madera por hormigón, serán 155 más emisores de CO2 y 213% más si es una estructura de acero. También los árboles utilizados en edificación vuelven a crecer. O sea, nosotros, en una plantación o en un bosque, en una plantación se utiliza otro tipo de técnicas silvícolas. Pero en un bosque tú tienes que buscar, si haces un tipo de silvicultura adecuada, una rotación de los diferentes pisos, lo que pasa es que tú vas, para buscar que te falta un árbol en un bosque, tienes que mirar al suelo y buscar el topón, porque no lo verías. No lo verías porque se va haciendo una rotación de pies, igual que nosotros. Estamos aquí, vivimos una temporada y nos morimos. Nosotros nos morimos in situ y nos entierran. Los árboles están en el bosque. Cuando se extrae un árbol del bosque, lo utilizas para por ejemplo, construcción. Ese árbol está manteniendo su CO2 en esa construcción a lo largo de toda su vida útil. ¿Cuándo emitiría? Cuando lo cambiáramos, por ejemplo, a una combustión. Si ese árbol, lo que intentamos también es que los árboles no ardan en el bosque, no ardan, haya una suficiente gestión para que esos bosques sean bosques que puedan proporcionarlos vida, proporcionar biodiversidad, pero también que evitemos esos incendios mortales que están asolando nuestros bosques con el cambio climático. Cambio climático, siempre ha habido en esta Tierra cambio, el planeta Tierra cambia. El problema que tenemos ahora es la velocidad de ese cambio. Viene demasiado rápido, no se adaptan las especies, no ha dado tiempo a que las especies se adapten, ni que nos adaptemos nosotros a esas técnicas silvícolas, ¿de acuerdo? La población, estamos pensando, ese es mi bosque, tiene que estar ahí, pero hay que cuidarlo. Y hay que ser capaces de poder tener cuidado de él y poder entrar y poder parar esos incendios. Si no, no podremos. Decía un técnico en incendios que se podía desde Cataluña hasta Galicia en las condiciones que están ahora los incendios. Pues son incendios que suben tanto calor a capas altísimas de la atmósfera que luego caen en otro sitio lejanísimo. Y cae ahí ese golpe de fuego. Y ese es un problema muy grande, pues no se puede controlar.
ya es un calor que no es controlable. Pues construir con madera, que es de lo que estamos hablando ahora, también contribuye a la economía de las zonas rurales, especialmente si la madera procede de esa propia región. Otra cosa que nos encanta es la construcción con materiales próximos a la naturaleza y que están en lugares próximos, a los bosques es el bosque. El otro día nos contaban en Huesca que unas casas de madera que habían construido bajaron la madera y luego la volvieron a subir hecha en forma de casa. Entonces era una historia muy bonita, en una distancia muy, muy cortita en Boltaña. No, en Aínsa, perdón. 1 euro invertido en la construcción en madera genera otro euro en algún otro lugar de la economía regional. Eso es un dato buenísimo. Eso es un dato que es muy interesante. Y esto está estudiado por la Xunta de Galicia en una guía que lanzó para el fomento de la madera. La Xunta, por ejemplo, de Galicia es muy proactiva en hacer, por ejemplo, mejoras funcionales en los edificios de la red sanitaria, de la red de la seguridad social en Galicia. Nos comentaba la gente que entraba a estos espacios que se están haciendo con madera y comentaban los pacientes que tenían la sensación de que entraban a un spa. Dicen, ¿qué es esto? Entraban con la madera, no una caja de cerillas, pero esto sí que tiene mucha madera como elemento, tanto estructural como luego decorativo y demás, y la gente tenía esa sensación, ese olor, esa sensación de estar pues claro, la madera es un material biofílico. Nosotros nos identificamos, tocamos madera, tocamos un suelo. Imaginaos un gimnasio de hormigón en el suelo, las lesiones que te puedes hacer allí. No, el gimnasio del suelo son de madera, ¿no? Y bueno, para la salud y el rendimiento de los estudiantes y demás es buenísimo. O sea, los efectos de la salud para nosotros como usuarios de la madera, de esos espacios, son buenísimos. Bueno, pues las garantías de sostenibilidad siempre tienen que pasar porque hay una gestión sostenible de los bosques y en eso estamos trabajando nosotros, en que tengamos unos bosques bien gestionados con un certificado de que están bien gestionados y cualquier materia prima que sea de ese bosque, sea madera, sea resina, sea corcho, salga trazado a través de toda la cadena de transformación hasta usuario final con el sellito PEFC. De manera que si nos encontramos un cuaderno, un libro con el sello PEF, quiere decir que si vamos atrás en la cadena de producción, llegaremos a un bosque bien gestionado, certificado, ¿de acuerdo? Certificación de gestión forestal sostenible, cadena de custodia hasta el usuario final. Somos una organización internacional sin ánimo de lucro que fomentamos la sostenibilidad, somos una alianza de países, que estamos como 56 países ya en esta alianza integrados y promovemos esta gestión forestal sostenible a través de un atajo, que es el sello. El atajo mental es el sello viene de buen sitio, ya está. Nosotros no certificamos nada, son auditores externos los que certifican que está bien hecho, ¿de acuerdo? Nosotros no creamos el sistema, pero luego viene alguien y valora y valida que quien lo está aplicando bien, en la industria y en el monte, ¿de acuerdo? Y estas son las dos partes. A la izquierda, esas dos primeras diapositivas, la certificación de gestión forestal sostenible, que tenemos sistemas nacionales de abajo arriba. El monte español nada tiene que ver con el monte en Perú o con el monte en Namibia. Entonces, el sistema de gestión forestal sostenible, todos cumplimos unas reglas, pero un sistema hecho a mano para el país, para que valga para los paisanos, que se encuentren ahí, y hecho además por la gente, Y luego está la certificación de cadena de custodia, que hay una trazabilidad, como os decía, del bosque hasta el usuario final. Y quiero destacar una cosa, no solo hacemos trazabilidad, nos ocupamos también de los aspectos sociales, nos ocupamos de que la trazabilidad no sea solo eso, sino que cualquier empresa certificada PEF debe cumplir los 8 convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Trabajo de niños no. Derecho a la asociación entre los trabajadores. ¿Qué más? No al trabajo forzoso. Que parecen cosas que aquí en Europa nos son un poco alien, pero es que pasa. Entonces, una empresa que esté certificada en un país remoto y quiera vender en Europa, quiera vender en España, tiene que cumplir, sus trabajadores tienen que cumplir esos derechos. Que nosotros aquí los tenemos como muy asumidos y a veces que vamos yendo un poco para atrás, pero los tenemos asumidos. ¿De acuerdo? Entonces, me parece muy importante la implantación de este tipo de garantías para que haya un sistema verdaderamente justo de suministro de materiales procedentes de los bosques. Y bueno, aquí estamos hoy con Diseñando el Futuro con Madera Sostenible, con el panel que ya os he comentado. Esto es PEF, es una campaña que tenemos desde hace varios años, es de ámbito internacional. Es una campaña que estamos
los países que integramos PEF implementándola en cada uno de nuestros sitios y empezamos ahora ahora sí, con el contenido de los que saben mucho sobre esto, que son nuestro panel de hoy. Así que empezamos con el panel. La primera persona que tenemos aquí, que tengo aquí a mi derecha, es Nazaret Gutiérrez. Es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y es doctoranda en análisis de teoría e historia de la arquitectura en la Escuela Técnica también de Arquitectura de Madrid. En 2009, Naza funda Naza Arquitectura y Diseño y obtiene varios reconocimientos de su trabajo, por ejemplo, por las 4 VPO de Garralda, que las tenéis allí, tenéis fotos allí de la exposición que veremos después durante el café, y también de dar el premio como obras de la 16 Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, o también tiene una mención al premio Luis Moreno Mansilla. Actualmente ella es profesora de la Escuela Arte 10 de Madrid. Así que, cuando quieras. ¿Te coges la mano? Sí, claro. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación y por la coordinación de todo esto. A todos los que habéis podido venir, que habéis madrugado, encantada de compartir el espacio con vosotros. Y bueno, voy a arrancar. Empiezo la primera y tengo capacidad de hablar súper rápido, así que si en algún momento me acelero me paráis porque me puede pasar, ¿vale? Bueno, en primer lugar, quería contaros que este proyecto es el resultado de la colaboración de 2 oficinas. Una es la mía, que yo estoy aquí hoy en representación, y otra es la de Rodrigo Núñez Arquitectos, que no ha podido venir porque está de viaje de estudios con sus alumnos en Brasil, que no nos da ninguna pena. Pero sí que quería como que formara parte de alguna manera de este espacio porque bueno, es el trabajo y el resultado de los dos y de mucha más gente que luego aparecerá. Aunque vamos a centrar un poco la presentación en el material, que es como el principal del proyecto, sí que me gustaría como introducir brevemente cuáles fueron los objetivos principales de la propuesta. Entonces, se pueden resumir en 4 grandes ideas. Una es el deseo de integrar paisajísticamente este proyecto dentro del valle que vais a ver ahora, que es el Valle de Azcona, en Navarra, que tiene una calidad paisajística impresionante y que considerábamos que tenía que de alguna manera pues, saber colocarse y saber integrarse en él. En segundo lugar, es dotar a las viviendas, que son viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, de la máxima calidad espacial posible, pues mediante elementos muy sencillos pero muy importantes, como la iluminación natural, las vistas de cada estancia, la distribución de los espacios interiores. Por otro lado, la intención de que estas viviendas pudieran ser flexibles de manera que se adaptaran a diferentes usuarios que pudieran vivir en ellas o incluso a la misma persona que vive en ella, pero que va teniendo como un ciclo de vida y en ese ciclo de vida van cambiando sus necesidades. Entonces, por ejemplo, están adaptadas para que si una persona de repente necesita una silla de ruedas porque tiene movilidad reducida, pueda seguir viviendo en esa misma vivienda. El último punto, en sostenibilidad a nivel ambiental y a nivel energético. Entonces, arrancamos un poco con la primera idea, que es la de la integración. Aquí tenéis una imagen del municipio en el que teníamos que hacer la propuesta. Es un municipio de una escala muy pequeña, tenemos 350 habitantes y tiene como unas edificaciones y un paisaje súper cuidado. O sea, tú puedes caminar por el pueblo y te vas dando cuenta que todos los vecinos cuidan las aceras, cuidan los pavimentos, cuidan las casas. Tiene también como una morfología y una identidad. Las construcciones son de una manera como bastante uniformes. Entonces queríamos de alguna manera respetar eso para no provocar como un impacto. Entonces lo que hicimos fue un primer análisis de los caseríos, que son como el tipo de construcción que nos encontrábamos en el municipio, para encontrar cuáles eran los invariantes que se mantenían en todas las construcciones. Encontramos varios. Aquí tenemos algunos ejemplos donde vamos viendo las cosas que se repiten. Primero, casi todos son una volumetría sencilla, es decir, no hay como grandes esfuerzos en cuanto a la forma.
Después todos tienen la cubierta a dos aguas. En la mayoría de ellos se utiliza un revoco blanco en la fachada. Hay muros traileros que aparecen como en los perímetros de las edificaciones, que son como unos salientes hacia afuera. Se utiliza el balcón corrido. En algunos hay uso de madera en fachada, todavía en la actualidad. Y casi todos tienen contraventanas o galerías con la utilización de la madera. Bueno, pues con todos estos análisis y por un hallazgo posterior, que es este que estáis viendo ahora mismo en la imagen, descubrimos en este análisis que en el año 1898 Garralda, que es el municipio en el que teníamos que intervenir, había sufrido un cambio debido al incendio. O sea, la imagen que ahora mismo existe del pueblo no es la imagen que ha tenido históricamente. Históricamente se construía con teja de madera, pero debido a ese incendio se decidió no volver a utilizar ese elemento porque todavía no se podía manejar con sistemas que aseguraban que no se podía cómo provocar un incendio o que no se podía cómo controlar, y se decidió dejar de utilizar. Entonces, una vez analizado todo esto, decidimos, y con otra decisión importante, que fue el programa, eran 4 viviendas, o sea, es un número como muy pequeñito de viviendas, pero incluso para 4 viviendas teníamos que plantear un edificio que ya de alguna manera no correspondía con la escala de los edificios del lugar. Entonces decidimos dividirlo en 2 volúmenes independientes. En cada uno de los volúmenes tenemos 2 viviendas. Esto ya dio como resultado las viviendas que estáis viendo ahora mismo en la imagen, que de alguna manera, y como podemos ver luego en la imagen donde se vuelve a ver como la relación con el municipio, consideramos que sí que conseguimos como de alguna manera integrarlas en el paisaje en el que están como englobadas, pero de alguna manera trayéndolas también como al momento contemporáneo. Era uno de los requisitos que nos imponían a Subinsa, que fue la promotora Navarra de Sobrevivienda, que ellos la verdad es que sí que apuestan por construcción en madera y que también tienen como uno de los condicionantes que todas las viviendas sean PASI, tengan el certificado PASI. Teníamos que cumplir con este requisito y nosotros además añadimos otros criterios que considerábamos importantes para conseguir esa sostenibilidad ambiental que proponíamos. Uno de ellos fue el uso de estructura de madera contralaminada por su bajo impacto, por la baja huella de emisiones de CO2. También porque de alguna manera permite el reciclaje cuando, o sea, quiero decir, si este edificio en algún momento se tiene que desmontar porque acaba con su vida útil, se puede desmontar, esa madera puede pasar otra vez a ser utilizada. Cuando planteamos la estructura de CLT, uno de los inconvenientes que tiene trabajar con estructura de madera, porque también hay que hablar de los inconvenientes, que no son como problemas, sino que son como unas cosas que hay que valorar, es que al final estamos trabajando con muros de carga, con lo cual, una vez que tú colocas un muro de carga, estás definiendo muchísimo la distribución. Entonces, aquí lo que intentamos fue que toda la estructura de madera fuera al perímetro de las edificaciones y a los núcleos de las comunicaciones. De modo que al final, como podéis ver en la imagen, todos los tabiques que están en rojo son tabiques de Blador, o sea, en algún momento, con una pequeña obra, pueden desaparecer y se puede buscar otra distribución interior, porque lo que tú tienes disponible es como la huella gris que te está apareciendo abajo en cada una de las plantas. En planta baja teníamos garajes y trasteros y cuartos de instalaciones, y en planta primera y en planta bajo cubierta, debido a la inclinación de la cubierta, teníamos las 2 viviendas en cada uno de los bloques. Aquí tenéis alguna imagen de la construcción seca que utilizamos. Luego también nos parecía importante consideramos 2 intervenciones a nivel paisajístico para de alguna manera respetar el paisaje y conseguir como una edificación sostenible. La primera fue no realizar un vallado perimetral en la parcela, sino que la parcela se queda totalmente abierta con respecto al entorno, de manera que con el tiempo puede ir colonizándolo y apropiarse como un poco, generar como una relación un poco más natural. Y la segunda fue utilizar todo el agua de lluvia, todo el agua que recogíamos de lluvia y encauzarla de nuevo
a un arroyo, que es justo el que veis que está como en la parte inferior. Entonces, de alguna manera, no modificábamos el cauce natural, lo recogíamos y lo volvíamos a enviar al arroyo. Aquí tenéis el segundo bloque, ¿vale? Que es el bloque que habla de materiales. Tenemos un diagrama en la izquierda que lo que hicimos fue, para poder contar el proyecto, o sea, aquí lo que queríamos era contaros algo que no se viera en las imágenes ni en los planos, ¿vale? Algo distinto. Entonces, lo que hicimos fue medir en volumen cuántos metros cúbicos habíamos utilizado de los materiales que componen la obra. Entonces, así vamos a tener como una radiografía de, pues, podemos ver una imagen del resultado exterior y de la otra manera vamos a ver una radiografía de cómo está construido el edificio por dentro. Entonces, tenemos, por ejemplo, lana mineral, os dais cuenta que ocupa, que tiene mayor proporción, ¿no?, de toda la construcción. Después tenemos CLT, que es la que conforma toda la estructura de las viviendas, que tiene un 21%. Así vamos a ir pasando todos los materiales, ¿vale? Porque no quiero tampoco como ir deteniéndome en cifras. Pero tenemos hormigones y morteros, que aunque solamente los utilizamos en la losa de cimentación y en los morteros de acabados de pavimentos, daros cuenta de la mancha que supone con respecto al global de la construcción, que es altísimo. EPS grafito, que lo utilizamos como aislante térmico exterior en la fachada. XPS, igualmente aislante térmico, pero lo utilizamos en los zócalos porque tiene mayor resistencia y bajo los pavimentos. Yeso laminado para la tabiquería y los falsos techos. Madera de pino termotratada, que es del Nabur, que es la que recubre toda la cubierta y todas las contraventanas del edificio mediante listones de madera. Madera de pino, que se utilizó para la cercha y los cabios de la cubierta, para generar la estructura de la cubierta. Plásticos o bituminosos en impermeabilizaciones y en todos los sellados que la certificación PASIC te exige para cumplir a hermeticidad de paso de aire. Vidrio en ventanas y acero en cimentación y en los soportes que luego vais a ver en los detalles constructivos que se utilizaron para conseguir que la cubierta fuera una cubierta flotante. Aquí tenéis un resumen de los procesos constructivos y de los sistemas constructivos. Tenéis unas imágenes del arranque del edificio con la cimentación, con la losa de cimentación, la construcción de la primera planta en estructura de madera contralaminada, la construcción del edificio, la instalación de las cerchas de madera con grúa y la construcción de todos los cabios. Aquí ya podéis ver que la madera se ha convertido en negro. Esto ha sucedido porque se le ha aplicado un sellante para conseguir que sea estanca al paso del aire para cumplir con los requisitos PASIC. Y todos los trasdosales e interiores. Aquí en la imagen de la derecha ya podéis ver la instalación de EPS aislante. Llegamos a un número que para mí era la primera vez que utilizaba estos números de aislante, de 35 centímetros de aislante para cumplir con requisitos PASIC. Es verdad que está en el Pirineo, pero son 35 centímetros de aislante. Y llegamos a la solución de cubierta, que es como la solución constructiva más singular del proyecto, porque, bueno, como imagináis, como una de las decisiones del proyecto fue recuperar de alguna manera el uso de la madera y lo hacíamos mediante listones, estos listones están separados y dejan pasar el agua en su interior. Entonces, cuando llueve, el agua penetra en su interior y lo que hicimos fue como una envolvente continua en toda la cubierta con una lámina de PVC. El problema al que te enfrentas con esto es que en algún momento tienes que pinchar la lámina de PVC y que eso supone muchísimo riesgo. Entonces, lo que hicimos fue utilizar los perfiles, que son unos perfiles de una marca que se llama Waterfix, que están a la derecha. Son una chapa de acero. Esa chapa de acero se atornilla al soporte resistente de la cubierta. Tiene una capa por encima de PVC que se vuelve a soldar de manera que ya vuelves a generar otra vez una lámina continua de PVC, es decir, ya no hay agujeros. Y nosotros atornillamos con los rastreles al tubo, porque el perfil es una placa de acero y un tubular que va encima. Entonces, atornillas al tubo de manera que nunca estás pinchando la lámina. Y sobre esos rastreles de madera
ya colocamos todos los listones de madera termotratada que conforman el final. Aquí tenéis una imagen, un esquema de 3 dimensiones de un poco las tripas de la construcción. Os he traído algunas imágenes finales para que veáis un poco cuál ha sido el resultado. Esto es con las contraventanas abiertas, las podemos abrir y cerrar dependiendo de las necesidades que tengamos o de lo que cada usuario quiera ir haciendo. Cuando las contraventanas están cerradas. La imagen desde el salón, por ejemplo, las vistas son espectaculares. Y ya, por terminar, preparamos también un diagrama que nos habla de una realidad que, aunque bueno, no es la que nos gusta, es la realidad, que a esto también nos tenemos que enfrentar y que nos gustaría que en algún momento cambiara. Y es que lo que vamos a enseñaros ahora es la comparativa entre volumen de material y precio de material. Es verdad que en este proyecto hay mucha madera, pero si os dais cuenta, el número 2, que es el CLT, el número 8, que es la madera de pino, suponen el número más alto, o sea, suponen casi el pico más alto de coste de la edificación. No tenemos una comparativa con lo que hubiera costado con hormigón. Algo hubiera sido, evidentemente no hubiera sido, no es que hubiera desaparecido ese coste, se hubiera mantenido. Pero sí que es verdad que todavía hoy, y ojalá cambie con el tiempo, construir en madera sigue siendo un poco más caro de lo que cuesta construir. Entonces, desde aquí el agradecimiento a todas las administraciones que de alguna manera públicas trabajan por el uso de este material dentro de las edificaciones. Y para terminar, tenemos un diagramita donde contamos un poco como las fases del proyecto. Este proyecto ha durado 4 años, bastante para lo pequeño que es. Es verdad que estaba la pandemia por medio y, bueno, al final todas estas personas que están aquí, Rodrigo, Juan, Leandro, Ángela, Aizono, Asier y Felipa, han formado parte del proyecto o de la obra. Y nada más, eso es todo. Espero haber sido breve. Sí, muy gracias, muy bien. Muchas gracias. Aquí yo ya me voy apuntando algunas cuestiones que se me van planteando seguramente dentro de tu intervención, Nata. Muchas gracias. Bueno, pues ahora seguimos con Pablo Bustamante. Pablo, amigo, compañero de carrera, además, ingeniero técnico forestal por la Universidad Politécnica de Madrid. Y ha sido jefe a lo largo de su carrera de proyectos, por ejemplo, proyectos EULEN en el Ayuntamiento de Madrid. También ha participado en proyectos de cooperación internacional en el Ecuador con fondos de USDA, de la cooperación americana. También ha trabajado como voluntario dedicado a educación ambiental. Educación ambiental ha sido uno de sus leitmotiv a lo largo de su carrera y la formación también. Ha impartido cursos sobre tecnología de la madera y es profesor en diferentes institutos en la especialidad de procesos y productos de madera y mueble. Y desde hace 9 años él es el jefe del departamento de madera y mueble y corcho del Instituto Virgen de la Paloma. Pablo, te quería preguntar, en un contexto de sostenibilidad e innovación de la sociedad, ¿por qué necesitamos formación o más personas formadas en la madera, ese contacto con la madera, profesionales de la madera? Y por otra parte también, ¿crees que esta industria, por ejemplo, la industria de la edificación, es una oportunidad también para este tipo de profesionales? ¿Es una salida para un empleo verde? Está claro que si viene una moda que viene de usar la madera desde hace tiempo, pero bueno, la verdad es que yo veo... ¿Moda, tendencia? Sí, yo lo veo muy lentito, la verdad. Yo desde que empecé en esto, que me acuerdo en el año 94, de los primeros cursos que dio el team, estaban los que ahora son los gurús. Miren Nevado, toda esta gente, y entonces estaba ya construyendo el curso como promotor de unas casas que nos llevaba a verlas allá a Palencia. Bueno,
estoy saliendo un poco, pero todo tiene que ver. Fuimos con muchos arquitectos que estaban en el curso, de aparejadores, y fue gracioso como cuando subimos a las casas era como una inseguridad, como que tiembla, como que, entonces porque están acostumbrados a pisar sobre sólido, ¿no? Y eso te estoy hablando del año 94. Hace nada estuvimos en las casas que están en las gerencias, ¿cómo se llaman? Las entrepatios. Entrepatios, que está, bueno, tengo un compañero aquí que también es del instituto y vive justamente como en una de ellas, pero están haciendo otra promoción al lado y fuimos con los alumnos a que lo viesen. Y llevamos también a alumnos y profesores de educación. Y ahora, que estoy hablando 30 años después, ellos era la primera vez que subían a una construcción de madera. Estamos hablando de profesores y gente que ya es mayorceta. Entonces, yo, desde mi punto de vista, yo digo que esto va muy lento. Que no quiero decir con ello que, bueno, va despegando, es como un Fokker ahí que va muy lento, muy lento, muy lento, pero sí que va subiendo cada vez más. Y además, ahí lo que sí que entiendo es que la labor, sobre todo, es de los arquitectos, porque nosotros, como carpinteros, dependemos de las prescripciones que hagan ellos. Entonces, si no se construye, o sea, si no se diseña en madera, nosotros no podemos instalar. Entonces, si no podemos instalar, en realidad no se podrá formar bien, porque un poco yo lo que me he preparado era casi saliéndonos del diseño y todo esto, era casi centrándonos en la ACP, además en la ley nueva que ha llegado ahora, pero así por la vía de urgencia, que nos han metido, pero así, tal cual, el día de las votaciones del año pasado, del verano, salió la regulación de toda la ley que se había aprobado en 22, porque Europa nos está llamando, nos está tirando las orejas y nos está pidiendo que ya el curso que viene, 24-25, sí o sí, cambia toda la gente. Y eso va a ser una revolución que nosotros mismos no sabemos ni cómo va a ser. Es un caos, yo creo que hay una calma chicha porque nadie se atreve a preguntar. Lo gracioso de todo es que las mejores informaciones que yo he encontrado, un poco de venía a traeros aquí también como pinceladas, las ha hecho un banco. AISA, que ha hecho unos informes, pero buenísimos, que los lee cualquiera, es decir, que no son estos tediosos que de 300 páginas, pero que están súper bien hechos. Y entonces hay muchos datos que se dan ahí, hablando de formación, y una de las claves que yo querría aquí soltar, incluso a los compañeros también a arquitectos y a las empresas también que van a luego construir, es que la formación a partir de ya va a estar repartida. O sea, no va a ser una cosa nuestra. Las empresas van a tener que dar su parte de formación. Y eso es un tomate, un melón, que no se sabe cómo se va a abrir. Aparte de todo, va a ser desde el primer día, pero va a ser desde el primer año. Eso supone una revolución, porque, bueno, yo siempre he asumido, por ejemplo, como parte de trabajo de profesor, además se lo decía muchas veces a compañeros, que mira, yo asumo que yo hago una labor de cribado. O sea, mi labor es de depurar. Me llega gente, tengo que formarla, pero yo entendía que mi labor era, aunque sea mal decirlo, comerme lo que las empresas no se quieren comer porque no tienen tiempo. Porque de hecho, las formaciones años atrás las hacían los aprendices en las empresas. Pero eso se delegó a los institutos, a los institutos de FP y a las diferentes formaciones que hay de FP, de formación profesional, en empleo, es un caos, ¿no? Por su lado, las SEPE, oficinas de empleo, las distintas autonomías hacen su formación. Hay luego la bonificada, que las empresas van sumándose a, oye, quiero formarme en tal o cual cosa, pero ahí hay una cuestión también que tenemos que tener en cuenta. Las empresas de madera somos las más pequeñitas de todo el mundo empresarial, pero pequeñitas es pequeñitas. O sea, la media es de 1, algo personas por empresa. Entonces, claro, ahí hay un hándicap bastante importante, porque los cursos bonificados, quien tiene facilidad para hacer todo el papeleo, para no importarle que unos o dos trabajadores o 5 o 10 se vayan a hacer un curso durante su horario laboral, son empresas grandes.
pero empresas pequeñas no se pueden permitir ese lujo. Entonces, eso no sé también cómo se va a intentar mejorar. Y por otro lado, lo que es la FP reglada, si quieres, la institucional, la educativa, no la de empleo, ¿vale? Sino la que se da en los centros de formación. Pues bueno, llevamos con varias leyes. Yo en todo el tiempo que he estado trabajando, que empecé en el año 92, interino, pues yo creo que he visto 4 leyes. Sí, un caos. Entonces ya, eso sí, leyes de la educación. La FP siempre ha estado ahí, como nadie se metía con ella. Ahora sí que Europa nos ha dicho, oye, las titulaciones tienen que ser todas iguales, porque eso va a facilitar el mercado de trabajo. Y entonces se plantean 5 escalafones. 5 escalafones que van a ser, bueno, semana A, B, C y D. Y entonces los 5 escalafones vienen a ser como distintas formas de cada empleado formarse. Tú te puedes formar haciendo cursos pequeños, vía lo que es ahora, incluso empleo, alguna comunidad autónoma saca sus cursos, pues esto, de este estilo, vosotros mismos incluso, a lo mejor lo que es el certificado de profesionalidad, que ya están un poco certificando que sabes hacer una serie de cosas, ¿vale? Que son cosas sueltas, y luego sería ya la siguiente sería la FP reglada, que tiene como 3 escalafones: la FP básica, la FP de grado medio y la FP de grado superior. Y luego especializaciones, se llama el máster de FP. O sea, una vez que, durante la vida laboral de la gente, porque lo que está claro es que hay que seguir formándose. Yo se lo digo a mis alumnos, que vamos, como yo cuando salimos no sabías nada y todavía sigues aprendiendo que no sabes nada. Entonces, es así, no hay otra. La cuestión es que, básico, todo el mundo vamos a tener que estar implicados en eso. O sea, todas las partes, los agentes y las empresas. Y eso es una cosa un poco, yo creo que bastante difícil, porque las empresas hasta ahora pues van a lo suyo. Es decir, van a sacar su trabajo y pocas tienen tiempo incluso de ponerse a formar a gente, ¿no? A veces los propios becarios en los estudios o donde sea, te las arreglas y aprendes y miras y no preguntes mucho. Digo yo, todos hemos estado en empresas de cualquier tipo y al final es así. Pero eso ya no va a ser así. O sea, y entonces ahí sí que también llevará tiempo articular todo esto. Yo no creo que sea de la noche a la mañana. Por esa calma chicha que os decía, yo creo que la gente está muy relajada. Van a cambiar asignaturas, van a cambiar profesores, van a disminuir los profesores. Eso va a ser una bomba, un poco de relojería. ¿Por qué van a disminuir los profesores? Porque también hay una cuestión de población. Dentro de 10 años, tú y yo vamos a jubilarnos y somos un baby boom. Entonces, toda esa gente que ahora está dando clases o trabajando no van a estar. Pero es que no van a hacer falta. No van a hacer falta porque parte de la formación la va a tener que hacer las empresas. Entonces, todo eso es una revolución. Yo veo que con esto que me ha dado por mirar, me ha entrado un tembleque en la parte de la congestión. Que bueno, pero que sí que lo veía interesante comentarlo aquí, porque nosotros, una otra cosa que amemos más que la madera. Yo siempre he dicho, a lo mejor es un poco la fábula de la zorra y las uvas, pero yo soy un forestal que al final no planto. Me dedico a plantar de otra forma. Al final dije, bueno, y después de pasar por muchas cosas, como estábamos todos al principio, ¿no? Intentando buscar tu hueco, pues dices, bueno, surgió esto y me gustó. Había una parte que me encantaba, de dibujo, que siempre se me había dado bien. De hecho, tengo pendiente por ahí por apuntarme ahora a arquitectura o a cosas así, pero siempre lo he tenido un poco una espinita ahí. Por otro lado, es la madera, los bosques. Yo vengo del norte de España, que mi casa de mi abuela es de 200 años, estructurada de madera. O sea, miras que si las tengo que desmontar ahora no sé ni cómo aquí ni llamar, te lo digo. Y eso ahora mismo, pues, es una cosa que
Entonces, ¿hasta dónde va a poder, o sea, dirigirse toda la formación? No sé. Nosotros hacemos formación en muchos campos. La verdad es que yo creo que yo sí que me pongo un poco, a veces, decir, no lo estamos haciendo tan mal, ¿vale? Sí que es verdad que nosotros somos los bichos raros. En madera, dentro de lo que son las FPs, no sé si conocéis un poco todas las familias que hay en el mazo, es un 2%. Somos los bichos raros. No sé, De hecho, arquitectura o diseñadores de arquitectos que están trabajando con madera. No sé qué porcentaje estaríamos, por lo tanto. no, pero quiero decir que ahora lo que prima es pues lo que toda la gente que se va a matricular. Y hay un porcentaje muy grande de ninis, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Eso, una de las funciones de la formación es intentar recopilar toda esta gente y encauzarla. Sí o sí va a necesitarse un mercado de trabajo. Es me un poco Las familias de la madera. Sí, las familias de la madera, pues En general, por lo que nos trasladas es que tenéis muchos retos que afrontar, diciéndolo en lenguaje, muchos retos que afrontar dentro de la FP para poder dar respuesta a lo que viene, porque nosotros que percibimos que desde, lo comentaba con Guillermo y con Naza al principio, que hay demanda de gente, de manos que sean capaces de trabajar y con todas esas cosas CLT y demás, o sea, están toda la parte de ingeniería, pero luego va a hacer falta gente que controle la madera, que sepa trabajar con madera, parte de procesos mecanizados, obviamente. Claro, pero quería decir que ahora mismo, dentro de todas las áreas que más demanda la gente, los jóvenes sobre todo, pues la edad que lo que llaman el target, ¿no? Cuando, pues entre 15 y hasta 29 años, nosotros tenemos en nuestras clases gente mayor, casi como de mi edad. Y todos los años siempre hay alguien mayor, por distintas causas, ¿no? Pues gente que se quiere reciclar, gente que no está contenta con su trabajo, gente que está despedido y que pues, tienen una pensión o una jubilación, o hay de todo un poco, ¿no? Y entonces ahí decía que lo que más la gente precisa ahora, y es lo que abunda, son pues, los grados de administración, es decir, administrativo, informática, sanitaria, es decir, servicios. Eso se lleva toda la parte, pero la parte de construcción, incluso, te digo, en madera, somos 4 gatos, con el hándicap que encima somos una formación un poco cara. Cualquiera en una academia se pone con 4 ordenadores a dar cualquier cosa, incluso diseño lo haces, incluso online, ¿sabes? Pero claro, si necesitas unas sierras, unas cintas, unas máquinas que son pesadas, eso no lo monta nadie. Claro, no lo monta nadie, pero resulta que no tienes alumnos, pues el gestor de arriba dice, ¿cuántos alumnos tienes? Uy, no llevas a 15. Luego habrá que intentar atraer gente, atraer talento. Lo que hay que es intentar forzar a las administraciones a que hay veces que tomar decisiones que no van por lo que la gente, por lo que la moda quiera. Es decir, hasta cierto punto, sí es verdad que es una pescadilla que se mueve de la cola, pero si todo el mundo se dedica a hacer videojuegos, actividades físicas y deportivas, pues yo siempre digo, vamos a tener 2 entrenadores por persona dentro de 30 años. O sea, porque eso, ahí para ahí sí hay listas de espera. Nosotros estamos vacíos. Hay gente que... Pues mira, será muy bueno contarlo. Que hay plazas, que hay una oportunidad ahí. Nos tendemos un guante para colaborar con vosotros en la difusión de este tipo de... Porque yo creo que hay gente por ahí, trabajamos a veces también con otros institutos también de FP que tienen que ver con otros grados también que tienen forestales y demás, pero estamos trabajando también con colegios y demás, a gente que sale, que va a salir, y yo creo que estas salidas profesionales, desde luego, demanda hay, por lo tanto hace falta esa formación que haga de puente entre la educación más básica y la parte profesional. Hay una pequeña
no sé cómo llamarlo, debilidad que tenemos, que de todas las FPs, bueno, una de las cosas que se cambia la ley, que venía cambiando hace tiempo, los profesores tienen que tener un rango determinado y todos van a unirse en, o sea, había profesores de taller, que eran maestros de taller antiguamente, profesores de secundaria, por ejemplo, como yo, que bueno, por la titulación y por otras áreas que dabas y tal, era otro cuerpo, con otros sueldos y tal. Entonces, ha habido una demanda de decir, oye, estamos trabajando en lo mismo, pues vamos a ganar lo mismo. Y se ha hecho un cuerpo, se tiende a hacer un cuerpo solo. Pero ¿qué ocurre? Fíjate que ocurre eso. En madera, con otras 5 especialidades, me parece que son soldadura, peluquería y alguna más, como no hay estudios universitarios de eso, al final se necesita gente que sepa cargar el pelo. El oficio. Claro, entonces, El oficio. entonces están, se llaman que están a extinguir, ¿no? Pero pero al final no podrán ser extinguidas porque sí o sí necesitaremos profesionales que sepan hacer esas cosas, porque no hay carrera universitaria. Y eso también un poco a lo mejor... Hay industrias de la madera, en nuestro caso, hay industrias de la madera. No, hay un gol que sí, yo creo que es que las escuelas se dejaron meter un gol que no supieron hacerlo bien. En el 2003 yo estaba hablando un poco con forestales, con alguna de la cátedra, iban a hacer un máster de industrias de la madera. Claro. Y bueno, un máster de industria de la madera puede ser desde solamente aserraderos o meterte un poco más. Pero no salió. Se dejó ahí, y entonces nadie hace por diseñar. Se ha quedado en otros, claro, otros ese área está perdida. Es decir, no hay nadie que sepa, pues eso, realmente utilizar. Claro, pero por otro lado luego tenemos dificultades, porque, por ejemplo, ya no hablando de construcción nueva, de rehabilitación, Madrid es una ciudad en la que hay muchísima madera, O sea, que todas las edificaciones antiguas están construidas con madera. Ahora, por ejemplo, hay una gran impulsión, ¿no? Como para que se renueve, tenemos un montón de subvenciones. No hay empresas que trabajen con madera bien. O sea, no es fácil encontrar una empresa que te coja un forjado, que te cambie las vigas, ¿no? Que haga como los injertos. O sea, hay 4. Entonces, sí que hay necesidad. O sea, no es que se tenga que crear, es que ya la hay. Sí, hubo. Entonces, hay como una descoordinación ahí de algo, ¿no? Correcto, es que este tipo de planteamiento que hacemos de esto es para que... Esto es un baño de realidad. Esto es un baño de realidad de dónde está esa desconexión entre la formación y las necesidades del mercado. Y Pablo nos está relatando, pero vamos, en primera persona, y creo que luego vosotros que estáis en esto, ¿cuál es la realidad? Entonces, tenemos que transformar esa realidad. Si no, nos veremos abocados a que haya una ruptura entre la oferta y la demanda. No hay oferta, por lo tanto, que tracción en la demanda, no tengo dónde, no tengo quién. En los años 90, con las escuelas talleres, que hubo un boom de escuelas talleres, de cantidad de cosas, sí hubo empezar a hacer muchas cosas de rehabilitación, de restauración. Fue una forma de hacer restauración gratis, casi, con gente que dice, bueno, pero bueno, estuvo bien. Muchas de esas escuelas talleres pues siguen funcionando, pero otras muchas no. ¿Las escuelas talleres son para profesionalizar o son ocupacionales? Bueno, ahí está. Porque esa es la cosa, no. Te tengo entretenido. Sí. Hemos estado nosotros hace poco pues, con Huesca en una fundación área que se dedican a gente, o sea, la manera, hablaba de la biofilia, gente con problemas psiquiátricos graves. Problemas psiquiátricos graves como puede ser esquizofrenia o puede ser paranoias, o sea, pero graves. Bueno, pues la manera, imaginaos lo próximo al ser humano que es este tipo de trabajo con madera. Eso tiene gente para que se recupere, que se está tomando medicación por la noche, que están por la mañana, que están yendo, los conducen por este tipo de cosas. Quiero decir, no hace falta, quiero decir, en este caso, digamos que les llega gente, este tipo de gente que es capaz de acercarse a esto, porque tenemos esa conexión como humanos con este material. Entonces, hay gente, que yo creo que hay gente, jóvenes, que estéis aquí algunos de vosotros, pues vosotros ya estáis metidos en la hora. Yo creo que vosotros, los que estáis aquí, este tipo de estas salidas profesionales son buenísimas. Son buenísimas. Lo que pasa, vosotros habéis entrado por diferentes razones, pero desde luego, moviéndoos un poquito y a poquito que os mováis, tendréis salida laboral.
Luego tenéis amigos que están haciendo videojuegos tal cual, que si no eres un crack, igual no vas a ningún lado. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de cosas en formación más anterior, yo creo que debemos, entre todos, porque esto no es cosa de... es que tenemos que hablar, y hablar alto con quien deberíamos hablar. Y este tipo de reuniones viene muy bien para formular estos contactos y unirnos para crear esas cadenas de que lleguemos a quien tenemos que llegar. Porque descarbonizamos, sí. ¿Cómo? Construyendo con madera. ¿Quién me lo hace? Bueno, pues ese tipo de cosas son las cosas que podemos ir tratando. Si te parece, Pablo, de alguna cosilla más. Y una si cosa no, que sí me gustaría no dejarlo, porque bueno, pues ya te digo, yo espero que tengamos borrón, pero... es que, o sea, lo que es la despoblación, la España vaciada, ya sabemos, es un reto, yo creo que el que más. Cada vez más se va vaciando, no, por mucho que la gente diga que vuelve, que si los trabajos online, pues han de 4 freelance. Yo no vivo en un pueblo, pero voy a un pueblo, no, a 2, y pueblos, ¿vale? Mi sobra tiene burro, ¿vale? Eso muy poca gente lo puede decir, pero que no, los pueblos están vacíos. Y curiosamente, la población rural más envejecida está en Asturias, en Cantabria, no, en Castilla y León y en País Vasco, donde viene toda la madera. Sí. O sea que hay que hacer algo para que intentar facilitar que la gente nos vayamos, y lo digo en general, claro, es muy fácil decirlo, pero para que toda la economía esa sea circular realmente, porque está muy bien. Yo a veces soy un poco, no negacionista, pero no me creo muchas de las cosas que, aunque estoy aquí, mal decirlo, ¿no? Pero digo, la descarbonización, todo esto está muy bien, pero a mí, si yo decido, por ejemplo, arreglar una casa en un pueblo y apostar por madera, que es cara porque no hay mucha gente que la trabaje, porque los móviles eran carísimos al principio, eso es así. O sea, seguramente que si se vende más, la madera será lo más barata. O el corcho, que también quería apostar por él porque es madera, mueble y corcho, pero lo tenía aquí al principio. Yo desde el principio tenía unas luchas con mis compañeros porque las antiguas FP se llamaban madera y mueble. Cuando en el año 95 cambia una de las leyes estas que cambió, se llamó la familia profesional madera, mueble y corcho. Y la gente que decía, ¿y el corcho qué? ¿Corcho? Pero digo, ¿cómo? Vamos a ver, si España es el segundo productor mundial, que podríamos ser el primero, si está Portugal ahí, exporta, los americanos, las webs mejores son alemanas y de productos que se llevan de América, aislantes. A lo mejor teníamos que usar menos poliuretanos, todas estas cosas, y apostar por un producto que es del bosque, que es nuestro, el Mediterráneo, y que está asentando a la población y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues tampoco quiero dar un poco la charpa. No, pero es uno de los factores, efectivamente, que haya gente en el territorio para poder producir, pues como si no tuvieras fábricas de CLT, pues si no tienes fábricas que os pongan en manos los arquitectos el material que ellos necesitan para diseñar esa casa. O sea que, pues Pablo, mil gracias por contarnos qué es lo que hay, que lo escuchemos los que estamos aquí, porque yo creo que es necesario y muy útil. Y yo creo, insisto, yo creo que ya hemos hablado antes previamente con estos motivos y tal, cómo podemos lanzar y empezar a hacer de caja de resonancia entre unos y otros para que se escuchen las necesidades del sector, por ejemplo, de la formación reglada. O sea que mil gracias, Pablo. Y seguimos ahora, pasamos ahora a Guillermo, que es nuestro siguiente ponente. Espera, que voy a coger mi chuleta, Guillermo. Porque yo me la sé, pero... Aquí. Bueno, pues aquí te tengo. Guillermo Santos es arquitecto y licenciado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid en 2015. Desde 2016 pertenece al equipo de Avaton como arquitecto senior. Avaton, llevamos trabajando con Avaton muchísimos años. Aquí en PCT España, donde ha desarrollado proyectos principalmente residenciales. La sostenibilidad supone un pilar fundamental en el desarrollo de su obra, aplicándose sus principios no solo en la elección de materiales, sino en cualquier decisión a lo largo de todo el proceso.
Además, compagina su vocación por la arquitectura con su interés por la fotografía. Guillermo, ¿cómo esta madera sostenible de la que estamos hablando en esta mañana aporta valor a vuestros proyectos de interiorismo y qué papel tiene y qué relación tiene de manera más directa con Passive House, con la filosofía Passive House? Bueno, muchas gracias por invitarnos, es un gusto estar aquí. Bueno, la madera, hablabas antes de los inicios de la construcción con madera. Está feo decirlo, pero creo que Abaton, antes de que estuviera yo, Abaton lleva siendo referente en el uso de la madera como a nivel estructural para uso residencial, sobre todo desde hace muchos años. Entonces, se trata no solo de darle ese valor de sostenibilidad y digamos, más allá del material como a nivel constructivo, es utilizarlo dentro de la casa, darle ese valor de confort y hacerlo, digamos, muy presente para el usuario. Que, digamos, no sea un elemento que se va a quedar dentro de las paredes, sino hacerlo muy partícipe dentro de la arquitectura. Y bueno, con ello conseguir, digamos, que la gente cuando habla de la casa Abaton, siempre, la gente cuando viene a Abaton sabe que muy probablemente se vaya a tener una casa con estructura de madera. Yo, bueno, venía a presentar, más que presentar un proyecto en concreto, como ha hecho Nazaré, bueno, quiero hacer una foto un poco más general del estudio, contar quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos así. ¿Quieres el mando? Sí, ahí sí. Bueno, una de las singularidades que tenemos es que no somos solo estudio de arquitectura, somos estudio, somos constructora, tenemos el departamento de interiorismo, de decoración, llevamos la parte también del paisajismo y actuamos como promotora en muchas ocasiones también. El estudio, digamos, genera un volumen alto de proyectos, no podemos construir todo lo que proyectamos, entonces también trabajamos con constructoras externas. La constructora sí que solo trabaja con proyectos nuestros, no licita obras ajenas. El tema de decoración e interiorismo sí que solemos ir, bueno, se dedican a todos nuestros proyectos y también a proyectos externos. El tenerlo, digamos, integrado, anteriormente era Batavia, que para los que vivéis en Madrid quizás os suene, una tienda de mobiliario. Está integrado en el estudio, entonces eso nos permite también desde una fase muy inicial del proyecto, digamos que la arquitectura y el interiorismo se vaya trabajando a la par. Lo que ha ido creciendo en los últimos años de manera muy considerable es el paisajismo. Siempre nos ha gustado, digamos, acompañar la casa con todo el paisajismo. Más allá por aspectos, digamos, estéticos, bueno, nos ayuda también, digamos, dentro del paisajismo, el arbolado, pues a jugar con los sombreamientos, bueno, pues a jugar también con los colores, con los olores, con aspectos, digamos, que terminen de vestir la arquitectura. Y bueno, que como veis, digamos, con todas las patas que tiene el estudio, la empresa, pues nos permite lo que se llama el llave en mano, ¿no? Desde acompañar a un cliente en la búsqueda de una parcela, durante todo el proceso de diseño, construcción y entregarle la casa con las sábanas puestas. Esto nos permite también, digamos, una de las partes muy interesantes es que la relación que llegamos a tener con el cliente pues dura muchos años, porque desde que empiezan a buscar la parcela. Lamentablemente el proyecto tiene unos meses, la licencia se alarga más de lo que debería, bueno, eso nos permite ir avanzando con otros temas. Bueno, son muchos años de la mano del cliente. Bueno, la empresa son 5 socios, ahora mismo el equipo es en torno a 14, 15 arquitectos, unos 5 o 6 aparejadores. 3 personas en el equipo de interiorismo, 2 en administración y contabilidad, 2 en comunicación y marketing, y luego la constructora, que bueno, el número tiene un poco más, pero en torno a 20 obreros. Entonces, no somos una empresa, digamos, para el sector, no somos una empresa pequeña. ¿Qué hacemos? Bueno, principalmente nos dedicamos a proyectos residenciales. Durante muchos años nos dedicamos sobre todo a obra nueva. Estamos trabajando ya en los proyectos, digamos, en torno al proyecto número 270 de vivienda de obra nueva. En el inicio no tanto, pero en la actualidad
podemos estar hablando, no he hecho los números exactos, pero podemos hablar de que diría que en torno al 80% de los proyectos que realizamos acaban ejecutándose con estructura o parte de estructura de madera. Cada vez hacemos también más reforma de vivienda unifamiliar. Esto es algo que está cogiendo mucho peso en los últimos años. Ya no nos enfrentamos tanto a una parcela vacía en la cual hacer un proyecto nuevo, sino que nos llegan casas existentes sobre las que tenemos que trabajar. Veréis la diferencia entre la anterior y esta, pues aparentemente puede no ser muy evidente, pero bueno, esto es una reforma, una casa más tradicional con cubierta a 2 aguas. Pues bueno, dentro de esta línea de sostenibilidad pasa por intentar utilizar los recursos que ya han sido utilizados y simplemente adaptar las viviendas a las necesidades de la familia en concreto, un poco la forma de vivir hoy en día, las instalaciones, pues, renovarlas, pero intentar en la medida de lo posible utilizar lo que nos encontramos. Hacemos también mucha reforma de vivienda. Luego hacemos algo, no es nuestra especialidad, pero bueno, hacemos también algo de obra singular, como puede ser pues, las bodegas de Cune, hemos hecho hoteles, tiendas, este es el antiguo Otavia, del que os hablaba. Hemos hecho incluso un panteón, como obra singular. Y bueno, quizás la APH 80, lo que llamamos la casa transportable, es una de las obras que más visibilidad puedo dar al estudio. Se trabajó durante muchos años y desde hace unos años pues, bueno, no estamos trabajando ya en la construcción de esta vivienda transportable. Esta está con estructura de madera, con todos los sellos y demás, todo lo que estamos hablando. Bueno, por contar un poco por qué construimos con madera desde hace tantos años. Bueno, indudablemente por su comportamiento estructural, un poco lo que comentaba él, hay gente que a veces le da la sensación de que la casa de madera es pues, lo que hablamos de los 3 cerditos, ¿no? Parece que va a quedar de paja luego la de madera. La madera es un elemento estructural muy válido. Una de las cosas que se suele preguntar es el tema de los incendios, la combustión. La gente que es un poco más cercana al sector lo sabrá, pero hay gente que quizás no es tan consciente de que la madera se comporta bien frente a un incendio. Se comporta en muchos casos mejor que el acero. Al final la madera al que más se autoprotege y la casa, digamos, no vas a tener ningún problema si es una casa de madera. Es un buen aislante térmico. Esto nos ayuda en gran medida a evitar puentes térmicos que se nos dan muchas veces cuando tenemos pilares, cantos de forjado con hormigón. Pues una casa de madera con la estructura de madera, digamos, la madera es una primera capa de aislamiento sobre la que luego seguimos añadiendo capas. Es hermético al aire, pues en la línea de Passive House, hacer casas herméticas que no estén perdiendo energía por distintas pérdidas. Es un regulador higrotérmico, bueno, sirve como barrera de vapor y ayuda a regular el interior de la vivienda, reducción de CO2. Más allá como de las ventajas que tiene como material a nivel constructivo, digamos, nos da un ratio muy bueno de superficie construida, superficie útil frente a la superficie construida. Digamos, la madera nos permite en la mayoría de las ocasiones ir a espesores de muro más estrechos, más finos, lo que hace que a una misma superficie construida nosotros saquemos más superficie útil. Esto, bueno, puede parecer una tontería, pero cuando estás en zonas, por ejemplo, si estás construyendo en Madrid, el centímetro cuadrado vale dinero, entonces cuanto más superficie útil seas capaz de generar, pues mejor. Rapidez de ejecución, es una obra en seco, pues bueno, al final inicias el proyecto, una vez que tienes claro el proyecto, tú puedes empezar con el movimiento de tierras, puedes empezar cimentaciones, toda la fase digamos, que requiere a día de hoy de hormigonado y a la vez has lanzado ya a producir madera. El día que acabas con el hormigón, llega la madera y la montas. Entonces eso te está ahorrando semanas, meses de obra. Y luego la ligereza, lo que os comentaba antes, cada vez intervenimos más sobre viviendas existentes. Encuentras una estructura en un cierto estado, se ha calculado una cimentación para una casa con un cierto peso y entonces tú llegas y vas a demoler una parte, vas a adosar otra, vas a poner una planta encima. Entonces la ligereza adquiere un aspecto muy importante en este tipo de intervenciones para, digamos, que la obra que realices sobre la casa existente conviva lo mejor posible. Y luego, bueno, aspectos, digamos, menos quizás tangibles, pero bueno, el confort que da, el confort acústico, incluso el olor, entrar en una casa recién levantada de madera, huele a madera, huele a resina,
la primera visita que va a tener una propiedad a su casa, el día que llegas, es interesante como montar, si tú tienes una reunión con un cliente, el día que solo ve el forjado, digamos, de planta baja y una semana después, una semana y media, llega y va a ver toda su casa montada, todo el volumen, con las ventanas puestas, va a poder ver toda su habitación y ver qué vistas va a tener, huele la madera. Un poco todo el proceso de cómo el cliente va estando, digamos, encantado y conectado con su casa es muy interesante. Por mencionar desventajas, no todos son ventajas. La inercia térmica. Hablando, por ejemplo, de passive house, es importante, digamos, bueno, la inercia térmica es un poco cómo la temperatura de la vivienda fluctúa. Entonces, es importante que la vivienda adquiera energía, sea calor en invierno, frescor en verano, para que en las horas en las que tú no estás aportando energía, la casa te mantenga ese calor y digamos, mantener esa sensación de confort. La estructura de madera nos quita esa masividad que nos puede dar sistemas más convencionales de construcción, pero bueno, que son fácilmente reemplazables, pues si vas con soldados de piedra, hay que simplemente buscar estrategias por las cuales compensar esa pérdida de energía. Nivel de tolerancia, pues bueno, cuando estás con construcción tradicional en la cual vas construyendo paso a paso todo in situ, vas adaptándote un poco a las posibles, digamos, tolerancias, fallos que puedas ir teniendo. Cuando tú estás construyendo la cimentación, estructura de hormigón por una parte, la madera ya está en marcha, cuando viene tiene que encajar. Si se te han ido unos centímetros, pues hay que hacerlo encajar. Entonces, bueno, esto es un poco el por qué, digamos, construimos con madera. Que la madera es un elemento, un material idóneo para la construcción, lo sabemos, pero hace unos años Ignacio Lechón, uno de los socios, junto con Yolanda Lechón, que pertenece al CIEMAT, desarrollaron, junto con parte del equipo de Avaton, un documento, una huella ambiental de producto de vivienda unifamiliar aislada. Son una vivienda que hemos construido de 250 metros cuadrados. Está disponible en la web, en el apartado de sostenibilidad. Creo que es interesante que todo el mundo que esté un poco interesado en estos temas le eche un vistazo porque analiza el impacto de una vivienda unifamiliar bajo unos parámetros establecidos por la Unión Europea que permite, digamos, comparar el impacto que van a tener distintos productos bajo unos mismos parámetros. Entonces, bueno, se analiza la huella del edificio desde la producción de los materiales, el transporte, construcción, toda su vida útil, mantenimientos que va a tener esa vida útil y un poco el fin de su vida útil, pues qué puede ser reciclado, desmontado, qué va a ser residuo. Entonces, digamos, nosotros sabíamos que la madera es un buen producto, pero esto nos ha permitido, digamos, contabilizar, parametrizar un poco estos datos y a la hora de tomar decisiones en el estudio, pues hacerlo de una manera más consciente. Entonces, bueno, simplemente unas imágenes de lo que podéis encontrar en el documento. Pues impactos en la etapa de construcción, pues en los parámetros que os comentaba que vienen establecidos por la Comunidad Europea y, bueno, en la leyenda veis lo que vienen siendo las distintas partidas que intervienen en una casa. Pues, cimentaciones, estructuras, acabados. Entonces, bueno, no vamos a entrar a... ¿Cuáles son las mayores en general, que son las azul marino, tal? ¿Cuál es? ¿A qué corresponden? Esas son cimentaciones. Cimentación. Sí, al final estructuras... Luego la marrón le sigue, ¿no? Los marrones que también son unas con otras, a veces la verde, depende. Sí. Entonces, bueno, digamos, hay un desglose por etapas de construcción y luego, digamos, más específicas, el impacto que hay sobre el cambio climático. Por ejemplo, impacto sobre el uso del agua. Hoy en día yo creo que con la situación que tenemos es importante también, digamos, en términos de sostenibilidad, aparte de hablar de CO2, ¿no? ¿Qué consumo de agua tiene cada material o cada sistema constructivo que utilizamos? Porque habrá zonas en las cuales el uso del agua sea una cosa que nos suele comprometer mucho. Bueno, hay una parte, obviamente, donde analiza la estructura de madera, pues desde lo que es la producción del CLT, qué tratamientos hay que darle, el transporte, la puesta en obra. Vamos a desglosar un poco qué impacto tiene cada parte del proceso ya dentro de cada materia. Entonces, bueno, digamos, con todo esto analizado, pues cómo generar menos impacto, pues son un poco obvias, pero bueno, de mano, minimizar el uso del hormigón.
Buscar sistemas de cimentación puntuales frente a otros más masivos, pues pilotes frente a losas. Esto pasa también por uno de los siguientes puntos, que es qué tipo de estructura usas sobre rasante. Pues usas estructura de madera, la casa va a ser más ligera, vas a necesitar menos cimentación. Intentar evitar el uso de sótanos, que requieren, como decía antes, hoy en día ir con hormigón armado. Minimizar el uso del cemento, irnos a morteros de cal, irnos a otro tipo de materiales que tengan menos impacto, reducir el consumo de agua. Al final todos van un poco atados, dejar de usar hormigón, reducir el uso de agua. Materiales de proximidad, pues evitar maderas exóticas o una piedra para una encimera que viene de Brasil, pues si puedes trabajar con materiales más próximos, ahorrarás mucho consumo de CO2 en transportes. Eficiencia energética, pues lo que es el diseño, digamos, desde dónde colocas la casa dentro de la parcela, cómo la orientas, cómo te proteges con elementos vegetales, con protecciones activas, pasivas, una buena envolvente, bueno, es un poco lo que estaba comentando antes, que sea hermética, ventanas de altas prestaciones, ventilaciones mecánicas. Estamos empezando a utilizar ventilación mecánica en las viviendas con recuperación de calor. Es una tecnología que viene de la mano de Passive House, que quizás está más pensada desde un punto de vista europeo, centro-norte europeo, que aquí con el clima que tenemos, las casas, nuestras casas en general, la arquitectura está pensada, puede estar muchos meses al año abierta al jardín. Entonces, bueno, vemos cómo adaptar esos sistemas de ventilación mecánica a nuestra situación. Bueno, aprovechamos que construimos casas con una ocupación relativamente alta para poner paneles fotovoltaicos en cubierta e intentar, en la medida de lo posible, que haya autoabastecimiento de energía y luego reutilizar y reciclar. Pues reutilizar lo que nos encontremos en la medida de lo posible y pensar qué materiales usamos y qué vida van a tener una vez que dejen de ser usados en nuestras viviendas. Hablamos antes también del coste de la construcción, pero bueno, está bien que digamos, desde la parte de los arquitectos apostemos por esta sostenibilidad y digamos, nosotros conducamos a los clientes a una construcción sostenible, pero bueno, al final todo esto toca el bolsillo del cliente. Entonces, ¿qué sobrecoste puede suponer una construcción con estructura de madera sobre estructuras más convencionales? Podemos estar hablando de en torno al 10, 15, 20%. Estos valores, es verdad que yo creo que a medida que la madera va ganando terreno, el coste va siendo más asequible, digamos, y en los últimos años, con las circunstancias, pues el hormigón, el acero ha podido ir subiendo de precio también, entonces se va equiparando poco a poco. Más allá de lo que es una comparación muy inmediata del coste, es decir, nos ha pasado, hacemos un proyecto con estructura de madera, estamos fuera del presupuesto, nos toca hacer la prueba, pasar a una estructura de hormigón. Entonces ahí tienes como un coste, una comparación muy directa de la madera cuesta tanto, el hormigón cuesta tanto. ¿Qué pasa? La madera trae asociadas otras cosas. Un poco lo que hablábamos antes del ratio de superficie útil frente a superficie construida, bueno, vas a tener más metros útiles, vas a reducir el tiempo de obra, por lo que hablábamos, puedes hacer de manera simultánea la estructura del hormigón mientras estás produciendo la madera. Esto son cosas que en el presupuesto que le presentas al cliente no aparece, pero si te pones a echar números, el cliente quizás está pagando un alquiler mientras estás en proceso de obra. Cada mes que avance la obra, él va a pagar menos alquiler. Disminución de gastos generales y medios auxiliares en la obra, a nivel pues, tanto de seguridad, de andamios, etcétera, bueno, todo lo que conlleva la obra. Molestias en la ciudad. Luego os enseñaré algunas fotos de un edificio que hemos hecho aquí en Madrid en la zona del Miso con estructura de madera. Pues frente a tener hormigoneras y ruidos de estructura durante más meses, la madera es es algo menos ruidoso, menos molesto en general para los vecinos. Puede reducir acabados, pues quitas trasdosados, quitas falsos techos y dejas la madera vista en el interior. Bueno, rápidamente tienes la casa cubierta. Una serie de ventajas, digamos, que no entran dentro de esa comparativa tan directa de hormigón madera. Y bueno, por enseñaros una hora o un par de horas así un poco de manera rápida. Bueno, aquí creo que hay un panel luego de la casa LVR, que es otra reforma que, digamos,
intervenimos sobre una casa existente. Hoy os traigo una reforma que hemos hecho en el Escorial, que es un poco más reciente que aquella otra obra, que se va a publicar posiblemente en las próximas semanas en redes y prensa. Nos encontramos una vivienda existente en el Monte de Abantos, que, bueno, para que lo conozca, tiene unas vistas privilegiadas sobre todo el Escorial. Entonces, por distintos motivos, uno, digamos, el tema de sostenibilidad, vamos a mantener parte de la casa y simplemente vamos a demoler la parte que parece que está funcionando, está mejor posicionada y no funciona bien con respecto al entorno. No está relacionado bien con el bosque que tiene en el entorno, no está aprovechando las vistas que tiene. Bueno, una serie de motivos decidimos ampliar la vivienda en esta dirección, el resto nos lo quedamos. Y luego la parcela tenía una serie de dificultades que también hay que tener en cuenta. La casa estaba en una parcela grande, en un punto bastante alto. Entonces, todo lo que fueran hormigonados nos obligaba a bombear hormigón, lo que hablábamos antes, cortar la carretera, el coste que tiene la bomba, distintas fases de hormigonado, traer la bomba en distintos momentos. Obviamente pasamos a la opción de madera y frente a madera en CLT, quizás venir con muros y forjados de CLT masa, que también tenían cierta dificultad porque no subían por el camino, por medidas, pesos, pues bueno, nos fuimos a un sistema más de entramado y tal. Aquí, bueno, podéis ver un poco lo que, pues eso, cómo se demuele parte de la casa, cómo empiezan los contactos. Al final, bueno, hay que estudiar la estructura existente y ver cómo van a convivir ambas soluciones. Aquí tenéis una comparativa, digamos, en la foto de arriba veis en la casa existente que teníamos esa esquina de la casa, era el salón, es el que tiene la posición más privilegiada de la casa. Y como podéis ver, bueno, tiene una ventana con una cierta dimensión, pero la relación con el entorno era bastante baja. Entonces, es donde decidimos apostar por la ampliación. En la parte de abajo veis que simplemente aparece ese volumen a la izquierda, detrás del magnolio, y el resto de la casa, pues simplemente se aisló por fuera para mejorarla térmicamente, pero se mantuvo en general como estaba. Y lo que se consiguió, digamos, en el interior, pues sería este. Este es el volumen que construimos. Por un lado, la relación con el bosque. Aprovechar estas vistas que antes no estaban en absoluto aprovechadas. No sé si se aprecia, pero bueno, abajo está el Escorial, al fondo sobre Madrid, las 4 torres, una casa única en Madrid que no estaba aprovechando para nada la posición que tenía. La relación entre espacios también, pues bueno, invertir mucho en lo que son espacios para toda la familia, espacios comunes, salón, cocina. Dentro de la arquitectura de Avaton también apostamos siempre mucho por lo que es la convivencia familiar, intentamos buscar siempre espacios en los cuales haya obligar a convivir. Pues cuando hay niños obligados a compartir vestidores, bueno, generar espacios que la familia viva. En este caso, por ejemplo, en la cocina, pues también introducir este lucernario para ganar esa luz sur, también muy importante la luz en todos nuestros proyectos. Bueno, muy rápidamente, para el que no hubiera visto, que estos son unos planos de montaje de madera, no es de este proyecto, es de otro, que he cogido uno un poco más de chicha, pero bueno, para que veáis que al final esto no deja de ser un Lego que tiene la madera apilada y con estos planos, pues en cuestión de una semana lo tienes montado y luego estás otra semana, 2 semanas poniendo tornillerías y eso. Y rápidamente el edificio que os comentaba en Madrid, pues el edificio entre medianeras, no recuerdo 5 o 6 plantas, pues un poco como fue el montaje, el acopio de la madera en la propia parcela y como rápidamente pues empiezan a salir los espacios interiores. Y esto sería un poco todo. Muchas gracias, Miguel. Nosotros trabajamos muy directamente en la organización, desde PFC trabajamos en el sector forestal y siempre decimos lo mismo, no nos conocen, hay que comunicar más, la gente tiene que entender qué significa cuidar un bosque en todos, en 360, en todos sus aspectos, el bosque y sus poblaciones de alrededor, cuál es esa integración y qué nos va a nosotros en nuestro día a día en cuidar ese bosque con la utilización de esos materiales que vienen del bosque. Y sabemos que solo a través de la comunicación podremos crear conciencias. La formación es muy importante, la concienciación, si no, no conseguiremos. Y un reto, si el de madera es de los más vistos,
Esto es como un spin-off. Tenemos que hacer un programa de arquitectura de madera directamente, ¿no? Y crear esas necesidades, esas profesiones y llamar, porque cuando había series, los americanos cuando les faltaban médicos hacían una serie de médicos y entonces pues que todos querían ser doctor no sé cuántos o no sé qué. Bueno, arquitectos ya hay demasiado. No, en este caso hablo de esas profesiones que tienen que ver con ese recorrido de la madera, de la arquitectura en madera, cuando hablaba Pablo antes de la escasez, porque tenemos aquí una representación de profesionales que puedan, del futuro, pues nada, ahí te dejamos, tenemos el guante de hacer ese spin-off, como en las series estas que de repente un personaje es muy popular y ya hace una serie de personajes. Comunicación, ese tipo de cosas. Ahí dejamos, que vamos a defender los intereses de los materiales, como decía Pablo antes también, de la madera, del corcho, las resinas, los materiales constructivos. El último cohete que han lanzado, que han sido japoneses, de madera. Buenísimo. Y luego todos los aislantes que están usando también para aeroespacial, aislantes y para aviones, en bus y demás, en corcho, por la resistencia y por el material, por las capacidades y las propiedades que tiene este tipo de materiales. Y a mí me gustaría abrir al público, tenemos unos minutitos, podemos estar igual 5 minutitos más. Me gustaría, si tenéis vosotros alguna cuestión, y a vosotros naturalmente os invito también a hablar en este recorrido que hemos hecho por diferentes aspectos. Hemos hablado incluso de construcciones impulsadas también por empresas públicas como en Nasurinsa en Navarra. Hemos hablado también de promoción de obra de particulares o de construcciones, esos recorridos, esos modelos de negocios sostenibles que estáis teniendo desde los estudios, desde en vuestro caso que abarcáis más piezas, y nosotros vamos viendo que cada vez más las clásicas, las constructoras clásicas, productores clásicos van entrando en la madera. Entonces de repente hace años hablábamos de madera y de verdad que nos hacía un poquito, bueno, sí estamos en ello, pero ya está viendo realidad. Y eso nos encanta, porque llevamos también mucho tiempo trabajando en esto. Os invito, si tenéis alguna pregunta, aquí tenemos una primera pregunta. Si nos dices cuál es tu relación con esto y tu nombre. Bueno, yo me llamo Jaime Baladrón, soy arquitecto, estoy especializado en sostenibilidad y también hice el posgrado de construcción con madera de la Politécnica, así que estoy a la zaga de esto, vamos, desde la carrera. Y nada, lo primero, agradeceros las 4 o 5 ponencias, me han encantado. Y mi pregunta sería para ti, Guillermo, como tenéis experiencia como estudio y como constructora, esa comparativa, ¿no?, que hacías de construcción convencional versus madera, que era, creo recordar que era como un 12% más, entre un 10 y un 15, creo recordar, que era más cara la madera. Eso supongo que es el PEM, ¿no? Siempre pensamos en el precio de coste, por decirlo así, del material. Pero al actuar de constructora, el PEC, ese ahorro que hacéis en tiempo, en limitación de la generación de residuos, pues al comparar PECs, ¿no?, ya entrando en la obra, ¿se equipararía un poco más? Claro, aquí al final estamos hablando en términos de sostenibilidad, pero las ventajas son mucho más amplias, por lo que hablábamos. A nivel del usuario, sacar más metros construidos. A nivel de obra, por lo que dices, viene prefabricado, generas mucho menos residuo en la obra. Una obra seca mucho más limpia, más ágil. Digamos, estás desarrollando estructura de hormigón a la vez que estás fabricando la madera. Digamos, duplicas el trabajo, se está haciendo al mismo tiempo 2 trabajos distintos. Entonces, es verdad que por eso digo que al final el usuario en un todo puede ver lo que es el número redondo de estructura de madera frente a estructura de hormigón, pero las ventajas, digamos, nosotros desde el estudio se empuja hacia estructura de madera por un tema de sostenibilidad, pero también por muchos más motivos. O sea, a nivel de obra, una estructura de madera, lo que os decía, al final simplemente te va a tocar lidiar o, digamos, ser muy fino en la ejecución del hormigón para que la madera no te genere luego problemas, pero el resto, por nuestra parte, la verdad que son todas ventajas. Comentaba también así muy por encima el tema de cubrir la casa cuanto antes. Al final no estás trabajando en una obra abierta durante tanto tiempo. Enseguida, digamos, cubres aguas, construyes montas la madera, impermeabilizas cubierta y
y tú ya estás trabajando en un espacio más controlado, ya puedes empezar con instalaciones. Digamos que las ventajas son muchas, y no solo a nivel económico, sino de todo el proceso de gestión de la obra. Sí, la verdad es que lo que apuntabas tú, es que has hecho una pregunta que yo la tenía también aquí apuntada, que es la parte de medición de impactos. O sea, ¿cuál es el impacto positivo que puede equilibrar esto, como hablábamos antes, ese precio? ¿Cómo hacemos valor y precio? Y hablamos de la parte de las fases constructivas hasta la entrega de llave de esa casa, de llave en mano. Y ahora, ¿y esa vida útil? ¿Y ese poder volver a utilizar ese material? ¿Cómo en algún momento tendrá que meterse todas esa medición de impacto en lo que es el conjunto del valor de la casa? Entonces, eso es algo que yo creo que es importantísimo. Muy buen punto el que has destacado. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por allí. Sí, yo es para Ana, la divulgadora, que me ha gustado mucho. Nuria. Perdón. Hola, Nuria. Oye, yo te quería preguntar ¿qué tanto por ciento de verosimilitud crees? perdón. De verosimilitud hay en la afirmación que hemos pasado de la era del acero a la era del hormigón y vamos a entrar en la era de la madera. ¿Eso es cierto? ¿Eso va a ser así? A mí me encantaba usar esa frase en el episodio de tocar madera de escala humana para provocar y también promover que así sea, porque quiero creer en las utopías como os comentaba. Pero de momento, y aquí los expertos y expertas os lo podrán contar mucho mejor que yo, no estamos preparados para generar esta cantidad, incluso a veces de lo que querríamos construir con madera o la demanda que hay ya, la que existe. Ya no te digo si va más. Y nosotros, bueno, de hecho ahora, y esto es una cuestión como más personal, yo estoy en una cooperativa de vivienda, es que en Barcelona está habiendo un movimiento brutal de cooperativas de vivienda y de construcción de vivienda pública en estructura de madera, y las cooperativistas y futuras vecinas de esos edificios a veces tenemos que tomar decisiones difíciles o nos encontramos con la situación en que pues, la madera se ha inflado muchísimo de precio o que no encaja y tenemos que renunciar a ella, o que pues quizás no... tengo la sensación, no sé, compañeras, como veis, que el sector aún no está en el momento en el que nos gustaría que estuviese, pero está en ello. Y me gusta mucho que cada vez sea más madera cercana, ¿no? Podríamos decir no local, pero estatal, que era una de las asignaturas pendientes, porque claro, si quieres reducir las emisiones de CO2, la huella ecológica de un edificio, y lo haces con madera, pero viene de la otra punta del planeta, pues ahí no estamos haciéndolo de todo bien, ¿no? Y aunque sería positivo igualmente o mejor que otros materiales más nocivos, siempre es mejor que sea local. Y sí que he notado a lo largo de estos años, desde que empezamos a rodar, fíjate, pues ya hace 10 años, escala humana o proyectos de este tipo, que hablamos de madera y era un poco incipiente, he notado un cambio y una evolución drástica muy potente y muy esperanzadora. Era un poco el mensaje que queríamos lanzar. Falta mucho por hacer, no estamos ahí aún, pero está en proceso, creo. Pero estamos en la utopía esa, ¿no? No podemos llegar. Sí, estamos en... Hay un término que me gusta mucho, que últimamente estoy como abrazando porque es un poco más realista, que es la protopía. La protopía es el término medio, ¿no? Es el prototipo hacia el progreso. Es un ensayo a pequeña escala o a la escala que puedas, en la medida de lo posible, y un paso, ¿no? Mejor hacia esa utopía que llegue y que mejore la vida a todos y todas. Entonces sí, creo que estamos en el momento de las protopías, que hay distintos casos de ensayo, que hay muchas buenas intenciones, que hay proyectos que ya se están llevando a cabo en ese sentido, pero dentro de los condicionantes y las limitaciones que tenemos. Yo quería apuntar en este sentido, en la última cumbre del clima en Dubái, pues de las pocas cosas que salieron adelante, una de ellas es que ha habido como 10 países, creo que son 10 países, no estoy, pero grosso modo es un número de este tipo, europeos que se han comprometido a promocionar el uso de madera en vivienda y en construcción. Entre ellos no está el nuestro. O sea, no está el nuestro, ya os lo cuentas. Que nosotros decimos, no, pues sí, no está nuestro país entre esos objetivos. Y es algo que efectivamente la ciudad poco a poco, y la ciudad además, estoy en medio rural también, pero la ciudad empieza a demandar este tipo de espacios. Los que vivimos en la ciudad necesitamos un poco esas conexiones con la naturaleza, que a veces a través de este tipo de construcción y de un poco la renaturalización de la ciudad, que la vamos necesitando cada vez más, este tipo de medidas, entre otras cosas, lo que es el housing, la construcción,
son muy importantes. Yo creo que esperemos, si esta vez no han firmado, que en la siguiente se comprometa. Sí que hay gobiernos, os hablo de Cataluña efectivamente, gobiernos como en autonomía en la Xunta de Galicia también, que hemos puesto antes el ejemplo, ha puesto un porcentaje, creo que era un 20% de los edificios públicos tienen que tener un 20% al menos de madera estructurada, al menos. Y eso ya ha sacado, es una decisión del gobierno gallego. Por lo tanto, ya se imponen este tipo de medidas. El gobierno francés también creo que lo había lanzado con un 30, hace 2 o 3 años, un 30% de edificación pública, y no sé si también en nuevas promociones, eso no os puedo decir. Pero creo que también la parte pública, traccionar ese tipo de obligaciones, pues va subiendo el listón. No, obviamente no podemos ir al 100%, pero poquito a poco es ir creando, normalizando el uso de este material. Por favor, cuéntanos quién es. Cuéntanos quién es. ¿A qué andas? Soy Soledad Aguirre, diseñadora de interiores, argentina, pero vivo en Bélgica. Hay una cuestión por lugar de hábitat, que en Bélgica se utiliza casi al 80% sustentabilidad con respecto a las casas pasivas, que permite, entre muchos beneficios, el tema de la acústica. Acá estamos en una contrapuesta constructiva que tiene que ver con lo que hacías referencia tú de metro cuadrado es oro. ¿Cómo, a ver, entre lo que se puede ver como ventajas y desventajas, cómo logran la eficiencia en madera de la acústica, por ejemplo? Y del tema del trabajo natural de la madera con sus procesos, para la estabilización, para todo lo que la madera en sí antes de ponerla en la construcción. O sea, yo lo he convivido al tema de las casas pasivas porque genera una acústica extraordinaria por el volumen de muro, por distintos factores, y acá cómo se logra, no vas a lograr lo mismo, pero cómo se logra, como decías, un muro muy pequeño para optimizar espacios o generar más aprovechamiento, y cómo se sustituyen las otras cosas que también son, no sé si me explico. Sí, a ver, en nuestro caso es verdad que puede ser un poco particular. Nos dedicamos principalmente a residencial de unifamiliar. Entonces, los problemas a los que nos enfrentamos, por ejemplo, en vivienda colectiva, viviendas en vertical, la acústica entre viviendas, es verdad que con forjados de madera, pues el caso que os enseñaba rápidamente, te toca trabajar, digamos, es verdad que en ese caso por luces, por dimensiones y demás, los forjados tienen un poco más de espesor y toca trabajar con láminas y con materiales que amortiguen un poco esa acústica entre viviendas, que cuando estás trabajando en un unifamiliar no te toca pegarte con eso. Y además, digamos, con respecto al entorno, en una vivienda unifamiliar en la cual tú tienes tu parcela, suele ser entornos de un poco más digamos, de alrededor, de extrarradio de Madrid, donde el impacto, digamos, de tráfico, bueno, ruidos, digamos, ajenos a la vivienda, no son tampoco tan importantes como... Yo creo que en nuestro caso jugamos con ventaja con respecto en esos términos acústicos, frente a la gente que hace colectiva. Gracias. Bueno, tenía aquí una palabra, ahora... Bueno, pues aprovecho tu pregunta y ya lanzo yo las cosas que quería comentar. Vivo en una vivienda hecha en CLT, que son 4 alturas de construcción, y el tema de la acústica, tenemos problemas en la transmisión vertical. En la horizontal funciona genial, es decir, a los vecinos que viven en el tabique de al lado ni les oímos nunca. El ruido que viene de la calle no solo es la construcción en CLT, sino luego una carpintería con unas ventanas, con unas prestaciones buenas, y el ruido de la calle también nulo. Lo que tenemos es algún problema con el ruido en vertical, sobre todo, pues, movimiento de mesas, sillas, no ya al caminar por el suelo, sino cuando mueves cosas más pesadas que golpeen. Pero hay un día a la semana que se hace música en la planta alta, en un sábado que tenemos. Entonces, esa música, esa batería, los sonidos graves sí que se transmiten. Eso es para nota, hemos puesto, viendo este problema, hemos puesto pues, una capa de suelo de una tarima hecha con corcho, con un aislamiento de impacto que
ha conseguido mitigar y reducir bastante ese ruido en la vertical, pero Eso aún es así el no tema funciona de se perfecto. usan elementos complementarios desde la madera, porque en Argentina lo que usamos mucho es el corcho, por el mismo tema climático. O sea, nosotros tenemos una diversidad de climas por sectorizados como aquí, y en los lugares cálidos, para evitar el tema de acústica, sobre todo el problema más fuerte que tenemos, es el corcho. O sea, siempre siendo en la línea de la sustentabilidad, se usaban, por ejemplo, en los tabiques se usaban materiales también derivados de la madera para hacer esos aislantes acústicos térmicos. Pero, gracias. Bueno, yo trabajé para un arquitecto que decía el ruido es de pobres. Sí. Maximalista. Bueno, aislé mi casa, no por lo que me había dicho Emilio, y esa casa luego la puse en alquiler, y en mi anuncio de alquiler ponía que la Organización Mundial de la Salud, el tema del ruido era, y tuve una inquilina que le tuve que ir a reformar su casa a Bilbao por el aislamiento. Y en el tema de madera que Guillermo comentaba, que también en la parte social, ¿no? Que en todo el estudio que hacéis y los sitios que estudiáis, ¿no habéis analizado regalarle a vuestros clientes la caja de conexión? Que todos lleguen y dejen el móvil ahí para que disfruten de la casa. ¡Qué buena! Bueno, nosotros tenemos una Yo lo tengo en mi casa, ¿eh? La caja de conexión es algo que funciona de maravilla. Yo creo que la buena arquitectura tiene que hacerlo por sí misma, ¿no? No hay que obligarles a dejar el móvil, Bueno, que sí hay que invitarles, digamos, de manera menos evidente. Domótica, la noche 12 se acabó. Se acabó. Y la obligación de no utilizar el móvil, la gente, los profesionales y las empresas, a partir de la hora no utilizar el móvil profesional, parece algo importantísimo y que también está regulado, correos y demás, todo este tipo de soluciones que tenemos ahora, soluciones que son al final, ¿sabéis por qué se llama la BlackBerry? BlackBerry es la bola que llevaban los presos en América, llevaban la bola negra esa de preso en el tobillo, eso es una BlackBerry, eso era la BlackBerry. Y es porque cuando hicieron aquel dispositivo, que ahora algunos no lo conoceréis, pero fueron de los primeros teléfonos, ya os lo digo porque veo aquí una zona, y digo, esto no lo conozco, pero BlackBerry se refería, dijeron que ellos no se iban a separar nunca, de aquel dispositivo. Vamos, tal cual. Las BlackBerry y todos los dispositivos que han seguido después. Bueno, pues algún comentario final, os pido una frase final a cada uno de vosotros y si os parece pasamos a ver la exposición donde vamos a ver obras tanto de NASA como de Abaton y otros estudios con los que estamos colaborando y pasamos a tomar también un cafetito y a seguir charlando, pero ya un poco más en el cuerpo a cuerpo. Os pido una frase final. Por favor, Maja, empezamos por al revés. Venga, yo por ahí. Que sí que además tenemos que empezar por formación en un campo de madera, yo creo. Perfecto, formación. Pablo, Yo, tienes una buena, un positivo. No, positivo. Es que la visión vuestra, como de la madera como material, es buenísima. Lo que pasa es que yo nunca he tenido esa visión. O sea, mi visión ha sido trabajar con la madera para que el bosque no haga falta estar cuidándolo, es decir, que se cuide con la gente que vive adentro. Y es la apuesta que hay que hacer, ¿verdad? Es algo que es una maravilla y parece que está buenísimo, buenísimo trabajar. O sea, los bosques no se cuidan solos, los bosques se cuida la gente. Y si la gente ve que puede vivir de ello, pues los bosques se los cuidarán. Y si no, pues tendremos todo lo que tenemos ahora. Me encanta. Guillermo. Bueno, yo creo nada, decir que yo creo que hay que apostar por la madera, que desde nuestra posición hay que invitar a la gente a perderle el miedo a trabajar con madera y bueno, yo creo que el que vaya siendo un material más utilizado y la gente vaya entrando en contacto, pues ya en edificios públicos, que quizás en vivienda privada es más complicado, pero con edificios públicos que vayan teniendo ese contacto, le vayan perdiendo un poco el miedo y que económicamente vaya entrando más en un rango más competitivo. La madera yo es presente en la construcción.
Difícil. Bueno, yo creo que un poco el mensaje que me gustaría transmitir es que en realidad a veces nos podemos sentir frustradas de ver que hay muchas cosas que no dependen de nosotras mismas o que no tenemos el campo de acción que nos gustaría, ¿no? Para reducir la huella ecológica, por ejemplo, de la construcción y para fomentar materiales más descarbonizados como la madera, pero que siempre hay algo que podemos hacer. Por supuesto, la administración pública es y tiene que ser la punta de lanza y se están haciendo muchas cosas y más se tendrían que hacer. Creo que el sector privado de la construcción tiene ahí muchos deberes para ponerse al día porque las mejores promociones, tanto a nivel arquitectónicas como a nivel de sostenibilidad, se están haciendo desde la promoción pública y es una pena, o sea, es una maravilla, pero a la vez pues, hay mucho por hacer. Pero que más allá de todos estos entes y agentes que tienen la capacidad de tomar decisiones importantes y por lo tanto reducir impactos, creo que a veces, pues, para ir en contra de lo desmovilizador, ¿no? Y de la apatía o el nihilismo que a veces los relatos del colapso y del catastrofismo medioambiental nos generan, pues también es importante pensar que realmente no podemos hacer una extensión de responsabilidades individuales, ¿no? Que cada acción nuestra es esencial, que podemos reducir nuestra huella ecológica de muchas maneras en nuestro día a día, desde lo que consumimos, lo que comemos, cómo nos movemos, si cogemos un avión o no. Si ojalá alguien es tan privilegiado, tiene la suerte y la fortuna de poder optar a construirse una casa unifamiliar y ser propietaria, pues que lo haga con toda esta perspectiva, pero que también se pueden fomentar otros procesos de acceso a la vivienda colectivos como la cooperativa y espero que también en Madrid esto pase y en muchos más lugares porque creo mucho en este modelo y nos va a dar esperanza, que es lo que necesitamos. Pues muchas gracias, pero ya sabéis, conservación y uso sostenible de los bosques para que podamos tener materiales tan maravillosos como la madera y poder vivir, tener ese agua limpia que tenemos, por ejemplo, aquí en Madrid, la salud y acercar cada vez más el bosque a la ciudad y que hagamos una interfaz entre todos, entre bosque y la ciudad y renaturalicemos nuestras vidas en todos los aspectos. Así que mil gracias por venir, mil gracias a los que nos estéis siguiendo por streaming y nos invitaremos a café, pero no podemos mandar a casa, estamos aquí, haber venido. Y bueno, muchas gracias a todos y todas por esta mañana y en especial a nuestros queridos ponentes que nos han ilustrado maravillosamente. Un abrazo.